Bueno, Clark, me dice la señora productora que ya estamos en vivo. Ah, muy bien. Entonces, bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están escuchándonos ahorita, todos los que han estado conectándose en estas conversaciones sinceras, ya con diferentes amigos. Gracias por la tan buena respuesta que nos han dado. La verdad es que para ustedes es muy divertido hacer estas transmisiones. Y les recuerdo que el fin es que pues, a ustedes les sirva, que a ustedes les funcione lo que estamos compartiendo y que al mismo tiempo recordarles la dinámica. La idea es hacerle preguntas y sacar lo más que podamos de nuestros invitados. Así que ahí en el espacio de comentarios puedes escribir tus preguntas. En algún punto de la charla haremos espacio para verlas, para intentar responderlas. Y bueno, por otro lado, si estás viendo el video, si te pasas por acá, déjanos un like o algún comentario para saber que estás ahí viéndonos. Y esa es la idea, que te sirva, que lo disfrutes y que nos hagas saber si te está sirviendo. Y bueno, hoy estoy muy contento porque vamos a estar hablando con Superman, estaremos hablando con Clark, con un buen amigo mío que conocí hace un poquito más de un año. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de tomar una escuela con Jucum, un entrenamiento en liderazgo con Jucum, que fue buenísimo en muchos sentidos, pero creo que algo que resaltamos mucho ese tiempo fue las amistades que nos dejó. Y una de ellas es Clark, para mí fue un buen amigo, es un buen amigo, y además fue la persona que me acompañó durante mi escuela, ¿no? La persona que le tocaba de repente asesorarme, darme consejo, regañarme. No me regañó tanto que yo me acuerde, y si me acuerdo no les voy a decir de todas formas. Pero la cosa es que la pasé muy bien con Clark y aprendí mucho, me inspiró mucho. Y bueno, creo que tiene mucho que aportarnos con el tema de hoy, que es jóvenes y no tan jóvenes trabajando en un mismo equipo. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, Clark, quiero darte la oportunidad de que nos cuentes más sobre ti antes de darle directo a la charla. Ok, muy bien. Bueno, como dijo Juan Carlos, algunos me llaman Superman. Mi nombre es Clark, como Clark Kent. Y algunos aquí en Sudamérica me llaman tío, pero eso es para otro día la historia, entonces es más obvio de Superman. Y bueno, tengo entendido que hay muchos que están en México y en otras partes, pero les quiero decir que los que están en México, que yo viví en su país muchos años y actualmente tenemos nuestra casa en Perú, en Lima, Perú. Y para preguntarme un poco en cuanto a la conexión intergeneracional o multigeneracional, eh, bueno, pueden ver algunas canitas aquí y un poco menos de pelo que antes, pero me Tengo siento la muy primera. joven de corazón. Sí, bueno, pero para preguntarme un poco, me dio mucho gusto viviendo en México hace muchos años y un misionero, gringuito de buen corazón, que algo sucedió en mí que en el año 92 se movilizó desde México, bueno, por nuestra iniciativa, creyendo en el potencial del joven mexicano, movilizamos, bueno, como 20 mexicanos a España en el año 92 para las Olimpiadas y todo eso, para un viaje misionero. Quizás para esa audiencia, misiones mundiales no es algo tan nuevo, pero en el año 92 era el inicio de misiones. Y como que voy en eso, que lo que más me apasiona es ver un potencial en la juventud. Y a veces me atrevo a decir que a veces yo veo más potencial que el mismo joven ve en sí mismo. Y sí podemos. Y yo soy americano, pero en algún sentido sentía como medio mexicanito en el sentido de que hicimos historia, pero no tanto yo, sino que declarando lo que el joven puede lograr, confiando en Dios. Y juntamos monedas, como pueden imaginar, y fuimos a España y eso fue nada más el primer pasito de involucrarnos en misiones mundiales. Y otra cosa que voy a decir para presentarme, para conocerme un poquitito, es que bueno, había vivido casi 20 años en México y nos dejamos todo y fuimos ¿a dónde? La selva amazónica, colombiana y peruana. Y otro testimonio que tiene que ver a eso es que yo digo que yo tengo héroes en la selva amazónica. Fue en el año 2008.
que apenas empezaron algunos pocos años en la selva amazónica, en ciudades, no tanto en la selva en sí, pero pequeñas ciudades, declaramos que sí podemos llevar el evangelio a los confines de la tierra y el pueblo amazónico. Como pueden imaginar, supongo que pocos de ustedes han vivido en un lugar así, en la selva amazónica. Levantaron ellos dinero, $40,000 con moneditas peruanas, enviaron un equipo de 13 personas, 13 peruanos que fuimos a dónde? Hasta China, hacia el otro lado del mundo. Y yo sé que no estoy tocando el tema en sí, tal como Juan Carlos me habló, pero como un fundamento principal en conectarnos es una creencia que Dios pone en nuestro corazón del gran potencial que hay en los jóvenes, y eso es lo que nos conecta. A mi opinión, me conecta con la juventud, es que ustedes sí pueden. Y tenemos una frasecita en inglés que convertimos en verbo, como se entiende bien la palabra campeón. Y creo que no existe en español, pero convertimos en un verbo como campeonar, como que miramos a los... No sé si eso tiene sentido en español, Sí, ¿no? Pero es como creo que la traducción correcta para eso es impulsar. Impulsamos. impulsar. Sí, pero si me permiten, si abrazas en español la idea campeón y miramos como un campeón de una vez, y por eso se impulsa, como dice Juan Carlos, porque miramos a la persona como campeón, para nada como perdedor. Wow. Y bueno, y cuando hablamos de generaciones, es una cosa que la verdad es que yo tengo más experiencia, quizás para bien o para mal, pero que se aproveche así de la experiencia para acompañarles a ustedes en el camino hacia un liderazgo más y más grande y un ministerio mayor. Entonces, eso es como algo de mí, pero amamos a Latinoamérica. Todavía tengo el acento americano, pero tengo un corazón por el pueblo latino. Wow. Gracias, Clark. Bueno, la idea de esta charla en particular me surgió hace algunas semanas, cuando tuvimos esta reunión de Jucum Latinoamérica, que nos estamos reuniendo, nos estuvimos reuniendo en ese entonces semanalmente a través de Zoom con mucha gente. Y este hombre compartió compartió acerca de este contacto de ambas generaciones trabajando juntas, pero lo que a mí me impactó fue el video con el que comenzó su charla. Él estaba hablando de este concepto de en Jucum no tenemos estafetas. Estafeta es esta cosa que van pasando en carreras, ¿no? Dice, Sí, en Jucum entiendo. no tenemos estafetas, tenemos una antorcha. Y mi antorcha la uso para encender el fuego en otros. Y mi antorcha me la quitas de mis manos hasta que esté muerto sobre mi cadáver. Esa frase para mí fue porque normalmente concebimos el tema de las generaciones trabajando juntas como relevos, ¿no? Es decir, entró el líder joven y le toca a los viejitos retirarse, colgar los tenis, tomarse un break, lo que sea. Pero cuando yo entro al mundo de Jucum, empiezo a ver a gente en sus 60 años, 70 años, a 80 años, que siguen sirviendo al Señor, que siguen trabajando, que siguen dando mucho a la misión y que siguen impartiendo mucho liderazgo también, ejerciendo mucho liderazgo. Y yo pensaba, bueno, ¿y es cuando se retiran? Y este concepto pareciera que no estaba en su vocabulario, no estaba en sus planes, ¿no? Pero seguían haciendo espacio para gente nueva que iba llegando, incluido yo. Y eso para mí fue un shock cultural muy fuerte. Entonces, quisiera que pudiéramos partir como de esta idea. En Jucum no usamos estafetas, usamos antorchas, tenemos una antorcha. Y entonces hay un punto de convergencia, y hay un punto de, si visualizo esto de alguien con una antorcha, un mayor con una antorcha, llegando con un joven a prender su antorcha, su fuego, hay una interacción, hay una dinámica muy interesante. Y esa generalmente puede causar diferentes cosas, puede generar desacuerdos, fricción, pero creo que tiene un potencial enorme para hacer de esto una fortaleza, esta mezcla de generaciones. ¿Qué edad tenías tú, Clark, cuando llegaste a Jucum? Si me puedes dar una pregunta un poco más precisa en cuanto a eso de...
Sí, porque quisiera que nos cuentes tu experiencia como líder joven, cuando entraste a Jucum, ¿cómo fue tu Ya. experiencia trabajando con líderes que ya estaban ahí cuando tú llegaste? Sí. No, tú estás hablando cómo sentía yo como joven. Sí, como joven. Y bueno, es que estoy pensando justamente en el tema de esa noche, si contaba con un mentor o como una persona que me encaminó. Mm, Y nos tengo que ser honesto, ¿no? Que siempre contaba con el apoyo de mi pastor. Yo soy de Nueva York. Y sí, no sé si estoy contestando bien, pero siempre sentía su respaldo. Y mm, eso me ayudó un montón. Aún viviendo en México, le llamaba y eso me animaba. Pero para ser sincero, dentro de Jucum no contaba con lo ideal. mm, En el sentido, sí, tenía un líder así, pero era más una relación de trabajo, no tanto una relación de amistad y trabajo. ujú. Y entonces, sí, bueno, sobreviví, pero no fue lo ideal. Nos tengo que ser sincero que Claro. yo contaba con ciertas personas en mi vida, quizás no tanto dentro de Jucum en cierto momento, y entonces, pero qué bueno que por medio de esas personas me ayudaron mucho. Pero si voy en eso como dentro de tu pregunta, batallamos a veces en el desarrollo de nuestro ministerio porque estamos bien solitos. Ujú. Eh, tenemos un director, pero a veces, la verdad es que yo esperé meses, conseguir una cita con mi jefe, Jucumero, Wow. y estaba así batallando. Entonces, amo a Jucum, pero voy a ser bien sincero con los jóvenes que como Jucum tenemos que ser muy, especialmente personas de mi edad, muy humildes, que a veces no estamos dispuestos o estamos muy ocupados con el trabajo que a veces descuidamos acercarnos con jucumeros jóvenes que necesitan algo de ánimo, Mm, un poco de orientación, sí. un poco de ayuda. Oye, Clark, pues tenemos a alguien invitado esta tarde, ¿cierto? Tenemos a alguien más en esta entrevista. Muy bien. Entonces, queríamos hacer una dinámica un poco diferente para esta reunión. Esperemos que funcione. No, ahí está. Aquí está. Muy bien. Hola, David, bienvenido. Hola, gracias. ¿Podrías encender tu cámara, por favor? Claro que sí, dame un segundo, ya la prendo y Gracias. me voy a cambiar de... Ahorita Clark va a contarnos más, chicos, sobre David, pero bueno, David está trabajando o ha recibido mucho mentoreo con Clark, entonces creo que lo justo es ver ambas perspectivas en un ejemplo real, ¿no? Cómo funciona el tema de jóvenes y no tan jóvenes trabajando juntos. Entonces, David, bienvenido. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti, brother. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ya. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy David Vargas de Colombia, Bogotá. Mira, Eh, rolo igual que mi esposa. sí. ¿De qué Sí. parte de Bogotá es ella? De Cedritos, creo. Por allá. O sea, Cedritos. tienes una mujer sota, mejor dicho. Sí. Una Claro, claro. muchachota y un bebé en camino que llega en 4 semanas. Chévere, colombo mexicano. Ándale. Chévere, chévere. Una arepa de machaca. Una cosa así. Voy a poner un momentico aquí unos audífonos y sacar un cargador. Bueno, somos colombianos. Mi esposa Yanira, colombiana también, mis hijos colombianos también. Estamos en Perú casi 10 años ya. Trabajamos en Colombia con niños de la calle Okay. y pues vinimos a Perú para ayudar a empezar un ministerio que trabajaba con niños de la calle también. Bueno, con la idea de trabajar con niños de la calle, pero terminamos trabajando con niños vulnerables, en alto riesgo, que no necesariamente son de la calle. Listo. Y hace ya unos años, como unos 5 años, tal vez un poquito más, estamos como ayudando a estar al frente de la base de Jucum aquí en Lima Hmm. y esperando que la gente de México venga a visitarnos. Una casa aquí.
Ya habrá momento, ya habrá momento. Bueno, David, sí, arepa de machaca, así es la cosa. Eso, Bueno, David, te cuento a ti, te pongo al tanto. Sé que dale. tuviste unos contratiempos para alcanzarnos, pero Sí, esto es una conversación entre amigos, es una conversación informal sobre un tema chévere. que en este caso ya dijimos es jóvenes y no tan jóvenes trabajando en un mismo equipo. Este concepto de liderazgo multigeneracional o bigeneracional, como queramos llamarle. Y al mismo tiempo hay gente que está viendo esto en vivo, entonces dan la oportunidad de ellos de hacer preguntas en cualquier momento y encontraremos un espacio para revisarlas e intentar responder a alguna de ellas. Así que lo más probable es que te hagan la mayor cantidad de preguntas a ti, que ha sido lo más difícil que has tenido que vivir con Clark. Tal vez esta sea una de las preguntas. Pero bueno, Clark, volviendo contigo, en breve, en tu experiencia en Jucum, en esa época cuando entraste, que eras joven y ahora ya han pasado algunas décadas, sigues en la misión, has tenido experiencias que te han hecho crecer muchísimo y ahora estás tú mentoreando a otros. En breve, ¿qué son las cosas que más han cambiado en tu perspectiva en la misión en cuanto a la importancia del acompañamiento? Bueno, creo que puedo contestar así. Primero voy a decir a la audiencia que yo tomé la iniciativa con Juan Carlos, decirle a él que me acompañe David, porque en esa noche tiene más peso su palabra que la mía. ¿Correcto? Porque si yo hablo muy bonito del mentoreo, y si ustedes miran la cara de ¿qué? En David, y se van a dar cuenta que no estoy viviendo lo que estoy predicando. Ajá, ajá. Pero como pueden notar, en muy poco tiempo con las sonrisas entre nosotros, que hay una amistad increíble que existe. Entonces, cuando hablamos de esa cosa de multigeneracional, en primer lugar estamos hablando de amistad y amistad y amistad. Y es un diálogo, no es un monólogo. Y aunque obviamente el que tiene más experiencia tiende a guiar y dar su consejito, pero es algo genuinamente de dos sentidos. Y voy a decir que David puede confirmar eso. A veces nos comunicamos con los ojos en ciertas situaciones porque hemos caminado juntos. Y cuando estamos ministrando en una situación delicada, a veces yo veo sus ojitos y le entiendo. O él mira mis ojitos y me entiende. Y hay esta conexión multigeneracional que es súper bonito. Pero para contestar la pregunta, lo que más me enfoca en el asunto es que Dios está poniendo en mis manos vidas con gran potencial. Y si soy negligente, yo tengo que contestar ante Dios. Y entonces, yo considero que mis mayores tesoros en la vida son las personas que Dios pone en mi camino. Y en ese caso, quizás jóvenes en Jucum que, bueno, tienen tanto talento, pero todavía se están lanzando. Y entonces hay mucho en juego ahí de acompañarles, quizás nada más como porrista a veces y a veces con consejo. Pero es un tesoro, el tesoro más de más valor que tengo en mis manos son los jucumeros que Dios pone en mi vida. Y eso me guía mucho. Entonces, ¿por qué no es un juego? No sé si contesté más o menos bien. Sí, más o menos bien, pues sí, Ok, qué correcto. bueno. David, en tu caso, ya tienes estos 10 años en Jucum, me comentas, para ti era una idea, un concepto normal el tener gente mayor que tú a tu alrededor, digamos, guiándote, dándote consejo en temas importantes de decisiones que tenías que tomar. Bueno, en Jucum en realidad yo llevo más de 10 años, llevamos casi 10 años en Perú. Ok, En Jucum yo llevo como unos 17 años en Perú, más o menos. ok. Sí, mira que sí. De hecho, yo creo que de alguna manera he permanecido en la fe porque gracias a Dios cuando yo empecé en la vida cristiana, tuve una muy buena mentora que, bueno, yo hice parte del grupo de Ujieres, de las personas que están como Ok. servidoras en la iglesia. Ujú. Y esta mujer era espectacular, o sea, ella era una mamá.
y creo que eso es una de las cosas que también ayudó a que yo perseverara en la fe, ¿no? Encontrar a esta mujer como una mamá, más que el pastor, más que otros tal vez líderes de la iglesia, y no quiero con esto desacreditar a nadie, pero ella estuvo muy mamá, pues, o sea, muy cercana en escenarios fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, ella tenía una peluquería y prácticamente nos la pasábamos todo el tiempo allí. La iglesia creció en su casa. Entonces, sí tuvimos, tengo la suerte, bueno, la suerte no, el privilegio de haber tenido a alguien que sí era mucho mayor que yo, y a quien le podía yo rendir cuentas, y Ujú. sabía que cuando ella decía algo lo decía en mucho amor, en mucha sabiduría, y sobre todo muy guiado por el Espíritu Santo. Era una mujer que fluía en el Espíritu Santo de una manera bárbara. Entonces, gracias a Dios, sí la tuve a ella, y tuve un líder de jóvenes que también ayudó mucho en algún momento de mi vida. En algunos momentos críticos, cuando me separé del Señor como por un año, también tuve una amiga que estuvo muy cerca de mí, también ayudándome como a mentorear en ciertos aspectos. Entonces no tuve una, sino varias personas en realidad. Tocaste dos conceptos muy importantes, David, y uno es que ella era como una madre. Este concepto de Sí, maternidad y paternidad pareciera ser muy importante, ¿no? En el tema del liderazgo multigeneracional. Y el otro se me fue. Te iba a decir, ahorita volvemos al segundo. Pero seguro que fueron varias personas tal vez. no, bueno, ahorita regreso a eso cuando vuelva a mi Ok, cabeza. ok. Pero digamos, pareciera que eso es como un común denominador. Cuando tienes a alguien que dice, tuve una buena experiencia con mi líder, siempre viene a la luz este concepto de, era muy paternal, era muy maternal conmigo. ¿Qué diferencia hace esto, Clark, en el liderazgo normal que conocemos? Bueno, a veces en Jukum enfocamos mucho en el trabajo y no tanto en la persona, es lo que viene a mi mente. No sé si tú vas en eso, que para mí más me importa la amistad, caminar juntos. Y a veces por presiones de tiempo, el enfoque está en el trabajo, la escuela empieza mañana, o a veces va creciendo mucho los ministerios en lo hace y el director va delegando, pero realmente no está encaminando, está nada más entregando la pelota, pero sin acompañar, sin entrenar, sin tener ese intercambio. Y entonces, pero sí, para mí lo que más, a mi opinión, porque yo por mi edad ya es un poco diferente, estoy ya ayudando a los demás, pero aprecio mucho cuando era más jovencito la persona que me abrazaba, Wow. me acompañaba, me animaba o creía en mí. Y era más eso que enseñanzas. Era más la persona, el corazón. Y en segundo lugar, la ayuda práctica, el consejo práctico, la enseñanza bíblica. Eso fue como que lo que complementó. Pero Es sí. interesante porque en nuestra misión llegan muchos jóvenes de todo tipo, pero eso incluye de repente chicos que vienen de familias disfuncionales, ¿no? Con padres ausentes, con divorcios, digo, yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Pero muchos llegamos con esto cargando nuestras mochilas y de repente llegamos a Jucum y vemos modelos así bastante paternales, pero resulta que esta persona que se toma ese tiempo de invertir en mí, al mismo tiempo es mi líder, también genera un shock cultural muy fuerte. ¿Te ha tocado trabajar con gente así, Clark, que digamos viene herida, viene resentida, y cuáles son los desafíos que tienes que trabajar en ellos para lograr este tipo de conexión? Bueno, sí, obviamente me gustaría dar algún tipo de respuesta y quizás al mismo tiempo una pregunta. Yo creo que lo que he aprendido es como tener paciencia en el sentido de que personas que vienen de cierto trasfondo de una familia disfuncional, aunque si yo creo en esa persona, no me van a creer pronto.
Y me acuerdo en particular, cuando viví en México, una mujer que ya se casó hace algunos años, trabajó con nosotros literalmente mínimo 5 años. Y en un día nos acercó y nos dijo, ya estoy convencida que puedo casarme con un varón noble, porque yo les he observado a Clark y Beth literalmente 4 o 5 años. Yo soy de una familia básicamente funcional, o bien. Yo no pasé por esa pesadilla. Yo creo que tengo paciencia en el sentido de que a veces hay mucha desconfianza. Y aunque sea un buen líder, mi pregunta para la audiencia es que, ¿qué podemos hacer nosotros como líderes para, no sé, para convencerles que somos genuinos? Porque simpatizo con las pesadillas del pasado que nos afectan en el presente. Pero mi respuesta sería nada más yo camino con la persona y normalmente con el tiempo, como que no está bromeando. Él ve potencial en mí, pero sigo aprendiendo y si la audiencia quiere opinar, cómo podemos ayudar o qué es lo que enfrenta un joven de una familia disfuncional, eso nos ayudaría también. Claro que sí. Ahora, claro, mientras la gente tal vez puede comentarnos sobre eso, y creo que aquí tal vez quisiera mucho de la aportación de David, viene esta frase que todos hemos escuchado de alguna forma, ¿no? En los jóvenes está la fuerza y en los ancianos la sabiduría, ¿no? Entonces, esto a veces como que llegamos los jóvenes con una idea revolucionaria, según nosotros queremos cambiar el mundo, queremos comernos el mundo y de repente ves gente mayor que ya pasó por eso, tal vez que lleva cierta experiencia y te dice, tranquilo, bájale 2 rayitas, como decimos en México, ¿no? En ese encuentro hay cierta ficción, o sea, ¿qué pasa cuando un joven llega con una visión a cambiar el mundo? ¿Cómo es ese proceso entre el joven que llega con una visión nueva, con un proyecto en mente y se encuentra con un anciano en la misión? David, ¿cómo fue tu proceso con los proyectos que has iniciado? ¿Cómo ha sido esa parte? Pues encontrar a alguien que tiene mucha experiencia, yo creo que es una de las mejores cosas que le puede pasar a uno. Siempre y cuando uno tenga un corazón enseñable, ¿no? Okay. Porque yo creo que eso es clave, ¿no? Tener un corazón enseñable, tener un corazón que quiere aprender, que está dispuesto a aprender, ¿no? También creo que es indispensable tener una buena relación con ese líder, ¿no? Volvemos al asunto de la paternidad, ¿no? Si yo tengo un líder que me proyecta la confianza que me da, que me proyecta que está de mi lado, pues no es complicado, porque al final entiende uno que lo que está buscando es el bienestar, ¿no? Que finalmente sí se alcance la meta, que finalmente sí se alcancen los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que sí va a depender mucho de qué tan enseñable sea uno y qué tanta relación tenga con ese mentor, ¿no? Y Clark, ¿hasta dónde está la línea entre proteger a la gente e impulsar a la gente cuando viene con una nueva idea? Bueno, en cuanto a impulsar, mi forma de pensar es que yo creo que el fuego está dentro de la persona. Entonces, para contestar la pregunta, para mí, mi enfoque no es tanto pensar que me toca a mí impulsar o motivar, sino que yo veo a la persona y visualizo que tiene su pasión dentro de sí mismo. Entonces, lo que me toca a mí es darles la oportunidad. A veces si batallan con su confianza, su autoestima, entonces como que genuinamente declarar su gran potencial y ellos empiezan a declarar su sueño. Y cuando ellos empiezan a soñar y declarar, a veces eso me asusta,
porque quizás tienen otra manera de hacer la cosa y es cuando yo me hablo a mí mismo, dale su espacio, porque es otra generación nueva, entonces a veces pero dentro de mí yo tengo cuidado de no imponer ningún método de mi generación Ujú. sobre la generación de ustedes. Y hasta la fecha a veces me cuesta un poco, pero busco usar los principios básicos y dejar que el joven sea innovador. Menos. Ah, Y ¿cómo? les cuento una historia, bueno, algo personal, porque de mi generación, yo estuve con Hukum en Holanda, en Ámsterdam, y eso fue hace muchos años. Y ellos estaban alcanzando lo que decimos en inglés como punk rockers, así con el pelo, así como... No, y se vestían así los hukumeros holandeses. Y yo llegué allí viviendo en México con la cultura mexicana un poco en mí y me costó. Pero Dios me dejó ver el corazón enorme de hukumeros holandeses que se visten de una forma tan rara y Dios me dejó bendecirles de ellos y imponer manos sobre ellos y toda la cosa. Entonces, sí, pero voy a ser honesto, nuestra generación puede batallar, pero que Dios nos ayude a apoyar al joven con el sueño que Dios le da. ¿Cómo haces espacio para esa innovación, claro? Y que el líder joven no se desmotive. O sea, porque entiendo lo que dices, a veces me genera cierto estrés el escuchar la forma, la manera que quieren hacer las cosas, pero ¿qué requiere de ti el reconocer que es tiempo de hacer espacio para sus ideas y cómo tú como líder eh, empujas para que exista esta innovación? Uh, si te escucho bien, normalmente si yo brindo confianza con el joven, él me comparte su sueño ¿Mm? y no tanto me toca a mí alimentar, sino que animarle a declarar los sueños y pasiones que hay en su corazón. Y cuando hace tal cosa, lo que yo intento hacer es, si le ayudo con algo, sería como que, más bien en un buen sentido, ¿qué es lo que queremos ver de cambio? Porque a veces algunos sueños no bien pensados, que de verdad que no van a lograr mucho. Sí. Si presiono un poco, sería como, pero ¿qué transformación queremos ver? Mm. Le cuesta quizás un poco, no solamente soñar, sino que empezar a estructurar un poco para que realmente logre un cambio, una transformación en la persona. Y eso no es desanimar en cuanto a sus sueños, sino que pulir algunas cosas para que tenga éxito. Mm. Wow. David, aquí hay una pregunta del público para ti. Dice, ¿qué es algo que hayas aprendido de Clark y su liderazgo y que lo apliques en tu vida personal? Bueno, un montón de cosas, pero tal vez está leyendo el hilo de lo último que estaba diciendo Clark, con los sueños, ¿no? Y algo que Clark como repite bastante mucho es como empezar de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿En qué sentido? O sea, qué es el producto final o qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? ¿Qué es esa meta? Y de ahí empezar a tomar las medidas para alcanzar esa meta, ¿sí? Y empezar a estructurar la cosa para alcanzar la meta y que el sueño no quede como en algo gaseoso, sino que se pueda volver algo tangible, ¿no? Eso es algo que, bueno, en realidad son un montón de cosas. La forma de mentoreo de él, la forma de preguntar, pero para darte una idea, esa es esto de empezar por el cuadro completo y luego empezar a hacer los pedacitos. Eso es algo que creo que ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno tiene como muchas ideas o muchas cosas o no sabe por dónde empezar. Entonces, bueno, ok, esto es lo que queremos lograr, este es el producto terminado, esto es lo que queremos que se vea al final. Ok, entonces vamos a estructurar qué es lo que, por dónde debemos empezar, cuál sería el siguiente paso para que la cosa no sea una ilusión, sino que sea algo que se pueda alcanzar. Mm, buenísimo. Ahora, en el caso de ustedes, no solamente son de diferente generación, pero también son de diferentes culturas. Mm. Entonces,
eso, a mi parecer, complica en algún punto la comunicación. ¿Cuáles han sido los desafíos más fuertes de comunicación que han tenido entre ustedes? David. Problemas de comunicación. A ver, estoy intentando ver si en algún momento salimos con los ojos morados o una cosa así, o si hubo sangre en el ruedo, pero... Sin miedo, si quieres podemos bloquear un par de minutos. Pero no, la verdad es que ahorita está lejos, entonces no podría hacerme nada, entonces, no. Perdón, vuela, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa? Que pues con el tiempo que llevamos trabajando en Jukun, pues eso al ser tan transcultural uno va aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que Clara ha tenido mucha experiencia al haber compartido en otras culturas. Creo que también el tiempo al mismo Clara le ha ayudado un montón, porque yo he hablado con él y él me dice cómo el tiempo, las circunstancias también le han cambiado un montón. Y yo he tenido la posibilidad de cometer muchos errores con la comunicación también, con amigos holandeses, por ejemplo, que son muy frontales. Y eso me ha enseñado, y creo que nos ha enseñado como a, por ejemplo, no deducir cosas, ¿sí? Eso creo que es un error grandísimo en la comunicación, deducir, creer que uno entendió. Y creo que es mejor hacer la pausa y preguntar o decir, mira, yo estoy entendiendo esto es lo que estás queriendo decir, para no tener que después de, no, si eso no fue lo que yo dije, si yo dije otra cosa, pero no, tú me dijiste. Entonces, eso creo que hacer esa pausa y poder preguntar o decir, esto estoy entendiendo, está bien lo que estoy entendiendo, creo que ese es como el primer paso para tener una buena comunicación. Y una vez más, el estar dispuestos, ¿no? El tener un corazón enseñable, ¿no? Otra cosa, yo creo que no deducir que la persona está actuando de una mala manera, sino siempre pensar bien de la otra persona, también creo que es clave. Y en este caso, pues la verdad es que yo no siento que hemos tenido problemas de comunicación porque, pues claro, vuelvo y te digo, ha tenido mucha experiencia y el poquita experiencia que yo he tenido, creo que hemos podido sumarlas en la comunicación y creo que ha fluido bien. Una frase clásica de Clark es, si te escuché bien, dijiste esto. Clark, en tu caso, ¿cuál ha sido uno de los desafíos de comunicación más fuertes que has tenido con David o tal vez con otro líder? Bueno, sí, con David. En tu comunicación. Wow, qué pregunta. Es que el programa se llama Siendo Sinceros, entonces tengo que hacerlo más divertido. Sí, la verdad es que, bueno, ya tenemos una audiencia que nos están mirando a nosotros dos, que cuando contestamos que realmente no hemos batallado con la comunicación, eso sí es la verdad. Estoy pensando en qué momento estamos diciendo la verdad. Entonces, pero yo sé en qué rumbo vas como Juan Carlos, que no todo es bonito. A veces hay dificultades que tenemos que superar. Y sí, estoy pensando en otras ocasiones en que me di cuenta que mandé un mensaje por escrito que se interpretó de cierta forma. Y era uno de esos mensajes que uno escribe con mucho cuidado. Yo revisé como 10 veces el mensaje porque era un poco indirecto y lo mandé. Y decidí después de esa ocasión, porque es un buen amigo hasta hoy, pero tanto él como su esposa me contestaron desde una perspectiva latina de que, wow, ¿qué fue eso? Y yo de corazón tenía un buen motivo, pero no se comunicó bien y produjo algo entre nosotros que hemos superado. Entonces, yo he aprendido que a veces con buen motivo uno puede comunicar de cierta forma que no se va a entender. Pero sí, tengo algunos añitos en Latinoamérica y yo he estado en varias culturas en otras partes del mundo. Y yo he estado en la selva amazónica con gente que vive en chozas sin luz. Y yo creo que Dios me ha ayudado a entender que hace que una persona en una comunidad indígena en la selva amazónica quiere ser tratado con nobleza, con respeto, con amor, con amistad. Igual como del otro lado, no sé, una persona que estudia en Oxford quiere ser tratado
con nobleza, con respeto, con así. Y entonces, creo que hay algunas cosas universales que pueden minimizar los roces culturales entre nosotros. Pero quisiera añadir algo que antes de decir más adelante que una parte de esa dinámica entre dos personas es que yo he estado con David creo que fuimos a Huancayo, por ejemplo, y él y yo viajamos cierta parte del Perú para abrir una nueva amistad con posibilidades para Jucum en el futuro. Y mi discípulo cubrió cosas que yo no cubrí. Y si brinda confianza el anciano con el joven, va a ver como un trabajo en equipo genuino. Wow. No es un viaje, no es una vía de un solo sentido. Y David, a veces cuando yo abro una amistad, yo soy muy suave, no quiero ofender y mi amigo colombiano David tiene una forma tan suave y tan firme de apretar los tornillos y lo hace mucho mejor que yo. Y entonces hay algo muy bonito que yo creo que si la persona empieza a pensar, creo que cree en mí, en parte es porque siente la confianza de involucrarse en una situación en medio de mi participación. Como que no se siente como intimidado o no se siente opacado por el anciano. No sé si me hago entender. Sí. Siente una confianza y entonces nos complementamos. Últimamente de viajes largos ministramos juntos en la India, David y yo dejé el equipo en sus manos y regresé a casa feliz por una plena confianza que existe entre nosotros. David, ¿qué han sido esas cosas que te han hecho a ti percibir que hay confianza, en este caso de Clark, hacia ti? Pues mira, eso es algo que no se puede fingir. Claro. Sí, o sea, eso es algo que es real y está allí, ¿no? O sea, no lo puedes fingir. ¿Y qué me ha mostrado? Verle los ojos, hablar con él y poder verlo a los ojos. Y no solo a él, sino a él y a su esposa, ¿no? Cómo nos han abierto las puertas de su casa, cómo nos han abierto las puertas de su corazón, cómo han tenido detalles, porque han tenido muy bonitos detalles con nosotros como familia. Cuando viajamos, lo que él dice del complemento es algo que es verdad, o sea, yo creo que yo lo respeto a él como mi mentor, como mi líder, como el director del área y todo el asunto, pero en la hora de trabajar creo que sin quitar esa posición que tiene, ese rol que tiene por encima mío, hay momentos en los que somos como muy iguales y sobre todo que, claro, yo siento que él me promociona mucho, ¿sí? O sea, yo creo que siento que él me da los espacios y yo creo que él podría decir lo mismo cuando estamos haciendo algo. A ver, te congelaste ahí, David. No sé si Una puedes cosa, yo creo que escucharme. ahí estás bien, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, Te quedaste cuando que Clark te promociona mucho. me promociona, claro, es como que ponemos espalda con espalda y miramos a dónde hay que disparar. Entonces, lo que yo no puedo, a donde yo no disparo, él dispara y a donde yo disparo, él no dispara muchas veces. Entonces, sí, y yo creo que también el Espíritu Santo nos lleva como a cosas bonitas, ¿no? Porque de pronto estamos pensando lo mismo, pero él tiene una manera diferente de decirla. En las relaciones, cuando hemos tenido que ir a hacer como cosas, también ha sido lo mismo. Él tiene un toque, yo tengo otro toque y eso se complementa. La verdad, yo siento con él como mucho complemento, es la verdad. O sea, yo siento mucho complemento y en ese complemento no es como, tú me necesitas, sino yo estoy aprendiendo un montón de lo que tú me puedes dar y en medio del trabajo creo que puedo aportar un poquito. Entonces, ha sido, y es chévere. La verdad, otra cosa es disfrutarlo, ¿no? Yo disfruto estar con Clark. O sea, disfruto porque es como, aquí viene otra oportunidad de tener un amigo, pero también de tener a alguien de quien puedo aprender. Sí. Estoy recordando lo que mencionaste hace rato, que la idea que se me fue hace rato entre tu conversación, David, y era el tema de la rendición de cuentas. Tú mencionabas que tuviste un líder, que esa señora era muy matinal contigo, pero que a la vez te daba la oportunidad de rendir cuentas. Y tal vez gente que nos escucha que son amigos de Jucum,
que no están de todo familiarizados con la misión o tal vez sí, ¿no? Pero este concepto tal vez de rendir cuentas no es muy común allá afuera en los equipos de liderazgo. ¿Cómo percibes tú este tema de rendición de cuentas y cómo te ha beneficiado a ti eso? Mira, la rendición de cuentas es el lugar más seguro en el que uno puede estar. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres rendir y rindes cuentas, es un cerco más para la protección de tu propia vida, tu vida espiritual, de quién eres tú, ¿no? Entonces, ¿qué es rendir cuentas? Para los que de pronto no conocen mucho el término, es ser intencional en el ir y abrir el corazón. Pero es ser intencional, no es esperar a que te llamen, no es ponerte 4 pantalones para la golpiza que vas a recibir, es ir con un corazón muy, muy abierto, con una persona que tú sabes que te aprecia y que quiere pues lo mejor para ti. Es ir con el corazón abierto y dándole todo el derecho y toda la potestad a la persona con la que te está mentoreando de hacerte esas preguntas que tal vez no son cómodas, ¿no? Esas preguntas que de pronto van a esas zonas en secreto que no quieres contarle a nadie, pero que están allí, ¿no? Y por eso yo creo que la rendición de cuentas es vital en todos los ministerios y en la vida personal, ¿no? Si no estamos rindiéndole cuentas a alguien, estamos en mucho peligro, estamos en un peligro muy, 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 muy grande. Entonces, la rendición de cuentas no es esperar a que el líder venga a ver qué está pasando con mi vida, sino eh, ser intencional en buscar al líder también, ¿no? Y yo creo que en el caso de nosotros se da de las dos maneras. Claro, me llama, hola David, ¿cómo estás? ¿Cuándo hablamos? Y yo a veces lo llamo, Clark, necesito hablar contigo y se da. Ahora, eso no necesariamente es algo súper formal, que sacamos una cita y nos sentamos en un escritorio y tenemos una super agenda, ¿no? Eso es, por teléfono lo hacemos sentados en un centro comercial, en un mall, lo hacemos en la base, lo hacemos en la casa de ellos. No es algo, no necesariamente tiene que ser algo súper formal. El asunto es como la intención del corazón, ¿no? De tener las cosas en claro, de tener las cosas a la luz. Gracias. Eso es algo con lo que yo me he identificado y es porque soy pero a veces como jóvenes, cuando entramos en esta dinámica de rendición de cuentas, algunos llegamos a sentirnos controlados. No sé si es algo que te ha pasado a ti, David, como un líder joven, decir, es que tengo todos estos sueños, pero me están poniendo este paso y luego este paso, o quieren que lo haga, pero de esta forma, y en tu corazón empieza a haber un sentir de, me siento que estoy siendo controlado, me siento atado de manos. ¿Te has sentido así en algún momento? Y si sí, ¿cómo lo has superado? No, la verdad que no. La verdad que no me he sentido como me están poniendo un freno, yo quiero comerme el mundo, no. Bueno, también tal vez tiene que ver con mi personalidad, porque yo no soy de estos que salen como Speedy González a correr todo en un segundo. Mi personalidad es un poquito más calmada. Sí sé que hay gente que sufre por la misma personalidad, pero aún en eso yo creo que, mira, la rendición de cuentas vuelvo y digo, es una protección impresionante, o sea, yo creo que nadie saldría, se montaría en un carro si sabe que no tiene frenos. ¿Viste? Porque sí, qué rico correr, pero cuando quieres parar, ya estás en peligro, ¿ves? Entonces, rendir cuentas es tener el balance entre tener un muy buen motor y tener unos buenos frenos que te ayuden a no irte al barranco, ¿ves? Pero también mira, en la rendición de cuentas yo creo que es una de las formas en las que uno puede como apreciar lo que es la palabra amor también, ¿no? Alguien que realmente está sacando tiempo para escuchar tu vida, tu corazón y está dispuesto a aconsejarte de la mejor manera, eso es una muestra de amor impresionante, ¿no? Entonces, por mi personalidad, yo no he sentido tanto esto, entonces no te podría decir cómo manejarlo, pero lo que yo pienso es que sí, uno tiene que ser muy sincero en su corazón y entender que las autoridades están allí por algo y que conviene hacer las cosas en orden, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base, ¿no? De que Dios nos cuida a través de las autoridades también. Y no quiero condenar con esto como muy acartonado y muy religioso y si de pronto hay alguno que está por ahí diciendo, no, pero mi líder no me entiende y yo quiero salir y que este es el llamado que Dios tiene conmigo y todo el asunto, pues yo veo un Moisés dando un poco de vueltas por un carácter que no era tan dominado y veo un poco de gente que dio muchas vueltas por querer correr de una manera sin freno.
Claro, ¿tienes algo que aportar sobre ese apartado? ¿Cómo? No escuché por el... ¿Quieres agregar algo a esto? Sí, nada más en cuanto, por ejemplo, a la rendición de cuentas o mentores, que quiero dejar claro que podemos tener varias personas en nuestra vida que nos pueden ayudar. Y si acaso esa plática ha dado la impresión que me dirijo con Clark, siempre con Clark, por ejemplo, de esa noche, creo que no debe ser así. Por ejemplo, con mi amigo David, tiene que tener su conexión con su pastor, su conexión conmigo, su conexión con una persona de su edad con quien puede abrir su corazón en todos los sentidos de la palabra. Entonces, nada más quisiera añadir que en nuestra vida, ojalá que tengamos varias personas de confianza, porque hay ciertas personas en ciertos momentos que nos van a entender mejor. Y entonces, si acaso pensaríamos que tengo mi mentor y punto y nada más, eso se podría prestar para dar mucho poder a la autoridad. Claro. Y a mi opinión, Clark tiene que cuidarse porque hay otras personas con quien David puede hablar, por ejemplo. Y entonces, eso me cuida a mí para no tener mucha autoridad. Pero con los jovencitos, les animo en cuanto a rendición de cuentas. Si te cuesta un montón hablar con tu pastor acerca de cosas que te dan vergüenza, quizás cosas sexuales, ojalá que tengas un joven de tu edad con quien tú puedes hablar, pero así, de frente. Si entras en confianza con un líder de Jukum, qué bueno, pero que tengas una protección de varios lados y en su tiempo, cada persona te va a ayudar. Quizás el pastor en un momento, quizás un líder Jukum en un momento, quizás un joven dentro de Jukum en un momento y quizás un amigo fuera de Jukum te va a ayudar en su momento de necesidad. ¿Puedo aportar algo allí? Claro que sí. Definitivamente no existe un superhéroe, o sea, un superhombre que pueda mentorearnos en todo, no existen. Quisiéramos, pero no existen. Y en mi caso yo sí tengo, o sea, claro está allí como uno de mis mentores, pero, por ejemplo, mañana tengo una reunión con un amigo mío que sí es mucho mayor que yo, él es empresario, es de la iglesia, y tenemos una muy bonita amistad y cuando nos encontramos es como esa olla de presión que está ahí, que necesitas abrir la válvula y entonces nos sentamos, nos tomamos un jugo y hablamos de negocios, hablamos de nuestras familias, hablamos de lo que estamos viendo en el país, de lo que está pasando en el mundo, de cómo Dios nos está ministrando y eso también es una parte de rendir cuentas, ¿ya? Otra cosa que yo estaba pensando cuando Clara estaba hablando ahorita es no busquemos alguien para rendirles cuenta que nosotros sabemos que a todos nos les va a decir que sí. Sí. Sí, o sea, eso no sirve, ¿sí? Nosotros necesitamos a alguien que nos ame y que nos diga no cuando tiene que decirnos que no, ¿viste? Entonces, creo que Clara estaba hablando un poquito acerca de esto del mentoreo de 360 grados con el ejemplo que quiso dar, ¿no? De tener a alguien que está como con una experiencia sobre uno, gente que está como en el mismo nivel con uno, y yo creo que es bien importante también tener a alguien a quien uno esté mentoreando, ¿sí? En el nivel que uno esté, para que pues ese crecimiento en cuanto al mentorea sea como parejo, ¿no? Y definitivamente buscar gente que hacerse vulnerable, ¿no? Decirle a la gente, decirle a alguien, mira, yo te doy permiso de preguntarme eso que otra persona no me preguntaría, tú tienes el permiso para hacerlo, ¿no? Y en el momento que esas preguntas duras lleguen, bueno, tomar valor y contestarlas con la verdad. Pero importante no buscar gente que te va a decir, ah, sí, que te va a celebrar todo cuando hay cosas que no hay que celebrar. Buen punto. Y mencionaste algo que nos lleva también, nos va a llevar a un punto más adelante, ¿no? Pero dices, busquemos a alguien a quien mentorear también. Clark decía, alguien de tu edad con quien puedas conversar cosas. Y eso es parte del concepto de un equipo multigeneracional, ¿no? Tienes a alguien mayor que tú con experiencia, pero tienes a alguien a quien tú le estás ayudando a cargar sus sueños también. Y tienes a alguien con quien hablar cosas con las cuales hay mucha empatía porque están pasando por algo muy similar, ¿no? Entonces, el tener los ojos bien abiertos a quiénes son esas personas a mi alrededor, creo que va a ser fundamental, va a ser clave para nosotros. Ahora, de vuelta
a tu posición como el líder joven que está siendo impulsado, ¿no? Que está en un desarrollo, que digo, tienen un momento de gestación, ¿no? Digamos, hay momentos, y eso me ha pasado a mí también, hay momentos en el que cuando tienes esta persona, este mentor, anciano que te acompaña en tus decisiones, creo que a veces uno depende mucho de eso. Me refiero a que llega a depender demasiado al punto que tal vez, vaya, eso, depende siempre de la opinión y a veces te limitas a tomar decisiones o te da inseguridad tomar decisiones por ti mismo. Entonces, esto creo que puede pasar. A mí me ha pasado. Tengo amigos de mi edad que sé que les ha pasado bueno, es que quiero hacer esto, creo que es una buena idea, pero no sé qué diría fulano o no sé si estaré de acuerdo o no tuve oportunidad de decidir, de platicar con él, por lo tanto ya no hice esto, que era una oportunidad. ¿Hasta dónde nos podemos dar cuenta que esto ya genera cierta dependencia? Porque creo que la dependencia nos estorbaría en nuestro desarrollo al liderazgo que queremos ver, ¿no? ¿Hasta dónde eso puede convertirse en una dependencia? ¿Cómo darnos cuenta que caímos en la dependencia? Ok. Bueno, yo puedo comentar, pero estoy un poco preocupado porque no quiero enseñar. Y yo sé que eso es muy informal, entonces yo quiero respetar el formato. Dejo nada más el pensamiento de que, como hablamos en la escuela de liderazgo, Juan Carlos, hay, por ejemplo, en cierta clase hablamos de 4 pasos por los cuales podemos pasar con el novato, con el principiante, de soltar de poco a poquito. Y muchos líderes como que se sienten con un joven, hablan un poco de su futuro, pero efectivamente hablando como que se siente con él una vez y muy poco tiene todo el paquete y se hunde. O hay un líder que siempre está como pendiente, pendiente, pendiente y no está soltando y uno siempre está abajo y eso no genera confianza. Y hay una forma responsable, una forma de pensarlo bien, de tomar 4 pasos como la escuela de liderazgo, de tener evaluación en caminar. Hablando más de... Sí, de esta curva que hicimos en la clase, entonces, y el primer nivel es nada más algo sencillo, que hagas eso sin multiplicación. El cuarto paso ya está ya delegando y para esa audiencia, el nivel 2 y 3 hay mucho intercambio, diálogo, preguntas. El principiante o el discípulo empieza a se me escapa la palabra, pero empieza a sugerir nuevas ideas. Y en el nivel 2 y 3 aumenta mucho la confianza del principiante, del discípulo, porque hay mucho diálogo y hace que yo aprendo del discípulo en lo que llamamos el tercer nivel. Entonces, no sé si fue un poco académica mi respuesta, pero sí hay una forma de encaminar ese punto. David, ¿te has sentido en algún punto así como que es que has sentido o desarrollado cierta dependencia tal vez del consejo a la hora de tomar decisiones? A ver, estoy intentando echar memoria. Bueno, quisiera tocar algo, tal vez algunas cosas que vinieron a mi cabeza cuando hablaste de esto, de la dependencia y de todos estos temores. Y vino, por ejemplo, en algún momento el pensamiento de temor al hombre, ¿no? Puedo estar teniendo temor al hombre en medio de mi liderazgo o en medio del mentoreo, puedo estar teniendo temor al hombre. Si estoy teniendo temor al hombre, entonces hay que mirar de dónde sale todo esto, ¿no? Que por temor al hombre se han cometido un montón de equivocaciones, ¿no? Saúl fue destituido como rey por temor al hombre, por ejemplo, ¿viste? Hay que mirar también, yo creo que un líder que está sano, un líder que tiene su corazón de una manera correcta, puede percibir cuando alguien de pronto lo está haciendo, lo está endiosando, digámoslo así, ¿no? Está haciendo de él una persona de la cual está dependiendo
Y yo creo que el papel de un líder es llevar a la persona a depender pues de Dios, ¿no? Es como parte de la tarea que tiene allí, ¿no? O sea, que no se vuelva dependiente de él. Y yo creo que, pues en mi caso, de verdad que muy agradecido con Dios porque los líderes que he tenido han sido muy, muy acertados en sí escuchar, en sí dar el consejo, en sí callar muchas veces porque he tenido momentos en los que han callado. De hecho, hace poco, yo recuerdo que estábamos tomando una decisión aquí un poco seria, un poco no bastante seria para mí, con el liderazgo de Jucum, de la base aquí en Lima. Y entonces llamé a Clark y le dije, Clark, pues la verdad es que no estoy esperando que tú me des la respuesta, solamente necesito orarlo, hablarlo contigo, orar y en medio de todo esto que lo sepas también, ¿no? Y yo recuerdo que con Clark, bueno, hablamos un montón de tiempo y miramos la cosa desde muchos puntos de vista y todo el asunto. Y Clark me decía, pero ya no sé qué más decirte, o sea, no tengo como una respuesta. Y no, está bien, o sea, no tienes que darme la respuesta, ¿sí? Solamente es como poder hablar de esto con mi líder, que podamos orar por esto, que podamos ver el panorama desde otros puntos de vista. El simple hecho de que él me haga preguntas ya ayuda a mirar, pero eso no necesariamente es una dependencia, es como, es un complemento, ¿ves? Ujú. Y yo creo, bueno, también hay gente que está siendo mentoreada que en medio de todos sus vacíos también está buscando a alguien a quien agarrarse, alguien a quien aferrarse. Claro. Y yo creo que las dos personas tienen que ser muy conscientes de la relación, ¿no? Tanto el líder como el que está siendo mentoreado de esto está siendo guiado de una manera muy sana o si están creándose como codependencias ahí que no necesariamente son buenas, digámoslo así. Pero en mi caso, vuelvo y te digo, gracias a Dios he tenido gente muy, muy, muy acertada en esto y no ha permitido como que se me vuelvan dependientes, porque creo que han pasado muy bien por esto de, bueno, ven, yo te voy a mostrar cómo se hace, yo lo voy a hacer, mira cómo se hace, te voy a mostrar cómo, y luego hazlo, sí, hazlo, toma, ahí está la oportunidad, ahí está la cancha, córrelo. Sí. Como dices tú, a veces caemos en endiosar al líder, ¿no? Creo que Ujú. en Latinoamérica lo he notado más. Sí, Tendemos a poner mucha responsabilidad de nosotros mismos sobre nuestro líder. ujú. Y le damos un rol que, pues, como Que dices no tú, puede es llenar. entre yo y Dios, ¿no? Ujú. Y esperamos que Él tenga todas las respuestas. Y creo que es ahí donde comienza a haber esta dependencia no saludable. Sí creo en la interdependencia, sí creo en esa Sí, conexión, pero hay veces que hay una dependencia ya no saludable de oh, pues, lo que Él diga, ¿no? Y le ofrecemos, le rendimos cierto control al líder en vez de rendírselo a Dios, ¿no? Y creemos que Él va a ser el que tiene la solución en vez de tomarnos un tiempo de escuchar a Dios. Creo que a veces es la salida fácil para muchos de nosotros, ¿no? Ah, pues ya lo que diga Él y si me equivoqué, pues Él me dijo y fue su responsabilidad. Echamos la responsabilidad en ellos a veces, pero creo que en muchos momentos, y te digo, mayormente lo hizo en Latinoamérica, tendemos a endiosar a nuestros líderes. Lo que diga mi líder, lo que diga mi pastor, lo que diga el gerente de área, y les damos un lugar en nuestra vida que excede al espacio que deberían tener. ¿Cómo identificar cuando estamos haciendo eso y cómo corregirlo, David? Ok. wow. Pues mira, es que es un rollo, porque ponte que tú tienes el problema de que necesitas ese líder ahí como un medio Dios y que tu líder también tiene el problema de sentir que necesita las ovaciones. Entonces es una combinación demasiado Peligroso. complicada y peligrosa, sí, es muy, muy, muy peligrosa. Pero yo creo que uno, o sea, un líder sí se da cuenta cuando una persona le está dando demasiado protagonismo a él como líder, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener un tacto, o sea, hay que ser muy guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque pues esa persona sí tiene dolores, sí tiene vacíos, sí tiene huecos allí, ¿no? Que necesitan ser sanados y el líder tampoco puede decir, vete de aquí, Satanás, porque me estás endiosando, ¿no? O sea, hay un proceso para que el muchacho pueda entender y pueda llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Pero es eso, entender que yo no soy el puerto, ¿sí? El puerto es Dios y yo simplemente soy como una lucecita que le está mostrando ese puerto, ¿no? Eh, ahora, uno como persona que está siendo mentoreada, yo creo que sí es bien, bien clave también eso, ¿no? Porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pesar como las intenciones del corazón, ¿no? Ujú. Estoy detrás de este líder, o sea, ¿qué quiero yo detrás de este líder, ¿no? Quiero honrar la autoridad, quiero aprender de él, quiero honrar una amistad con él, porque tú dijiste algo que me pareció
creo que yo le he hecho una sola vez eso de que lo que él diga, eso hago. Y eso no nace de un corazón sano, ¿sabes? Eso nace de algún dolor. Porque finalmente lo que uno está buscando es echarle la culpa porque salió mal, ¿sí? Porque la verdad es que si sale bien, uno no está dispuesto a echarle las porras, ¿ves? Uno solamente es cuando uno dice que lo que el líder diga, eso hago, eso uno está buscando más, es como que esto salga mal para que se dé cuenta que yo tenía la razón, una cosa así, ¿ves? Uno está buscando algo torcido detrás de eso, ¿no? Ahora, sí, yo sé, yo digo, bueno, al final el líder tiene la última palabra, pero yo estoy dando mi posición, o sea, lo que yo pienso que sería mejor, y aún si llega a salir mal, bueno, yo lo voy a caminar con un buen corazón. Es muy distinto bueno, salió mal, pero fue porque él me dijo, ¿viste? O sea, uno en el fondo del corazón hay algo ahí que no huele bien. Uh-huh. ¿Y cómo saber eso que quiera responderlo, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Cómo saber como líder cuándo estás cruzando la línea o cuándo la otra persona está cruzando esa línea de darte a ti una responsabilidad que no te toca? Porque he conocido casos de gente que incluso comienza una relación por un comentario de su líder. O sea, por un comentario, esta chica está bonita. Mi líder dice que ella es la indicada. O sea, y lo malinterpretan completamente, pero es un comentario que cruza otro dominio de la vida de la persona. Y lo interpretamos como palabra de Dios porque viene de un líder. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte que creo que a veces tiende a ser delicada. ¿Cómo como líder es saber dónde opinar y dónde no opinar? Bueno, ustedes han cubierto varios puntos y me alegra eso. Así que estoy pensando que, en muy buen sentido, que me alegra un montón que tal como se ha evolucionado esa conversación, se note que entre David y yo, él siente mucha confianza de participar, como que no le estoy opacando y no cruzo por su mente. Entonces, así que creo que tengo más respuestas, David, que yo. Tranquilo, claro. Pero eso me alegra porque consta de que genuinamente podemos tener una amistad. Y al mismo tiempo yo sé que David me mira como amigo y me mira como un ejemplo para él. Entonces, pero hay mucha libertad. Iba a decir algo en cuanto a eso, volviendo a una pregunta que hiciste hace poco, Juan Carlos, de liderazgo latino. Cuando yo empecé en México, con mi cultura, yo creí en la gente, o más bien en el equipo mexicano, y creo que me miraron como débil porque yo no tenía esta visión desde arriba hacia abajo, sino fue más que quería dar oportunidad. Y me están mirando, ¿qué pasa con ese gringo que no tiene visión, no está dirigiendo el equipo? Y yo quería levantar el equipo y se malinterpretó. Pero fue mi culpa por no entender bien la cultura latina. Entonces, empecé a darme cuenta que como americano tenía que dar la firmeza que se espera de un líder latino y al mismo tiempo tener la actitud de levantar y soltar. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, a mi opinión, desde mi perspectiva americana, me acoplé con la cultura latina de intentar tener una mezcla de proveer la firmeza y la confianza que esperamos de un líder latino y dentro de mí mirarles a ellos como campeones y en su momento van a soñar sus sueños y van a salir del nido y hacer obras pioneras más allá de mi persona. No sé si me hago entender en cuanto a eso. Entonces, para mí tiene que ser una mezcla de firmeza, tal como se espera, y al mismo tiempo darle su espacio para extender sus alas en el debido momento. David, creo que Clark tocó un tema muy, muy interesante que quisiera escuchar tu opinión, pero creo que como latinos una de nuestras primeras reacciones constantemente es ser pasivos y ser complacientes. Y no es porque Dios nos hizo así. Tiene que ver mucho con nuestra historia y con nuestra cultura que venimos arrastrando
no es el diseño de Dios para nosotros. Pero Ujú. constantemente tenemos una opinión, pero no la sacamos hasta que el gringo hable, o hasta que el güerito hable, o hasta que el líder hable, ¿no? Y si mi opinión es diferente, a veces puedo llegar a comprometer mi opinión por ser complaciente con mi líder. Yo creo que ahí estamos matando lo que tenemos que traer a la misión, lo que tenemos que aportar, no solo como jóvenes, sino como latinos y como locales, y etcétera. ¿Cómo matamos esa pasividad de nosotros y cómo matamos esta complacencia para poder aportar lo que Dios nos dio a nosotros? Ujú. Bueno, yo creo que uno aprende por dos maneras, o porque le duele o porque ve que a otro le dolió. A veces así funcionamos, ¿no? Y cuando yo mencioné lo del temor al hombre, lo digo porque me dolió, ¿viste? Cuando vinimos aquí, vinimos con unos amigos de Holanda, y vuelvo y lo digo, ellos son muy frontales. Ya habíamos nosotros tenido pues, experiencias con otras culturas, ¿no? Entonces eso había hecho como un poquito más fácil la cosa. Pero el temor al hombre se camufla de tantas maneras, o sea, es tan sutil. Correcto. Y para nosotros los latinos, a veces lo disimulamos con humildad, ¿viste? Le ponemos una etiqueta pasable, ¿no? Pero finalmente también es temor al hombre, ¿no? Eh, Nosotros los latinos somos muy de la relación, ¿viste? Entonces por la relación estamos dispuestos a sacrificar un montón de cosas, a sacrificar la verdad, a sacrificar lo que pensamos, a sacrificar quiénes somos como personas, ¿no? A sacrificar a otras personas también. Y solamente cuando bueno, desafortunadamente cuando nos duele a veces aprendemos, ¿no? Lo digo porque a mí me pasó. Voy a dar un ejemplo muy chico. Hubo un momento en el que sucedió algo con una chica con la que estábamos trabajando. Hubo un encontrón ahí feo y el líder no tenía la razón la tenía la chica. Y yo sabía que la razón la tenía la chica. Y yo me quedé callado. O sea, yo no dije nada por llevar la fiesta en paz, decimos, ¿no? Queremos Claro. llevar la fiesta en paz, entonces, Chocando tranquilo. Decimos acá. eso, una cosa así, ¿viste? Y después de los años salió ese momento en una conversación. Y yo recuerdo que yo le dije a la chica, tú tenías razón. Ella era de los Estados Unidos y ella mismo abrió los ojos con una tristeza, me miró con una tristeza y me dijo, ¿por qué no dijiste nada en el momento? ¿Por qué no dijiste nada en el momento? Y yo no tuve que contestarle, no pude contestarle, no sabía qué contestarle. Ni yo sabía por qué no lo había hecho. Y entonces me llevó a analizar, de verdad, yo por qué no la defendí si yo sabía en el profundo de mi corazón, y no en lo tan profundo, más bien como en lo superficial de mi corazón, porque era muy evidente que lo que estaba pasando no era justo. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé callado? ¿Cuál fue el temor? ¿Cuál fue el miedo? Y definitivamente yo creo que tiene que ver con esas raíces culturales de querer llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que sí nos toca ir matando y eso solamente se mata siendo intencional. Eso no va a pasar porque uno ora y viene un rayo del cielo y entonces tú ya cambiaste esta cosa. No, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades de ir siendo intencional en el poder ir eh, trabajando en la comunicación, trabajando en el poder poner al líder en el lugar justo, ¿no? Porque no lo podemos poner ni abajo ni arriba, o sea, él tiene su lugar, ¿no? Y ahí debe permanecer. Pero eso, para eso hay que ser muy, muy, muy intencional, ¿no? Porque yo también creo que cuando uno sobreestima al líder y el líder se equivoca porque se saben equivocar, como todos nosotros, entonces lo hacemos caer como un coco y lo desbaratamos, ¿ves? Y cuando lo tenemos muy por debajo, entonces no lo respetamos tampoco. Entonces el líder tiene su posición allí, ¿no? Y hay que entenderla, hay que entender que los líderes también se equivocan, hay que entender que los líderes se cansan, hay que entender que culturalmente también hay diferencias en los liderazgos. Y yo creo algo, y es que nosotros estamos llamados a rescatar no el liderazgo anglo, ni el liderazgo latino, ni el liderazgo oriental, sino el liderazgo conforme al corazón de Dios, ¿no? Que yo creo que todos los liderazgos y todas las culturas tienen un pedacito de esto y pedacitos que no son parte de esto también, ¿no? Entonces tenemos que buscar es eso. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este momento, creo? Mencionaste el tema de la cultura. Ujú. Mi líder, nuestro director de base acá, él es de Nueva Zelanda. Ok. Tengo historias muy divertidas con él, de cuando yo llegué a la base.
pues para enseñarle cómo eran cosas en la ciudad, ¿no? Cosas básicas y no tan básicas, y tenemos historias en las que nos reímos mucho, o él se burla de mí por cosas que él no conocía de la cultura, ¿no? Y me tocó enseñarle como, mira, las cosas aquí funcionan así, ¿no? O estar cerca de él para asegurarme que, pues, que no abusaran porque lo veían güerito, no blanquito, o no sé, o sea, como que siempre tuve este deseo de poder estar cerca de él para que él pudiera hacer la obra que yo lo llamó hacer aquí lo mejor posible. Y parte de mi trabajo, creo yo, lo que yo tuve muy personal, era un desafío de abrir puertas para él en mi cultura, enseñarle mi cultura, etcétera. ¿Cuáles han sido las cosas que te ha tocado enseñarle a Clark, David? ¿Qué? No, es una pregunta para David. Para David, no, sí. ¿Qué han sido las cosas que te han tocado enseñarle a Clark? Mira, yo creo que esta pregunta me toca hacerla con otro tipo de gente porque Clara es casi tan latino como yo. Clara ha vivido mucho tiempo en Latinoamérica. Clara sabe cómo funcionan los sistemas aquí. Clara sabe, pero sí me ha tocado con otra gente. Dale, dame un ¿Sabes ejemplo. algo? Y yo creo que tú tienes yo creo que la cosa por donde la estás pintando y por lo que tú viviste y tal vez no lo quisiste decir es que nosotros en Latinoamérica somos muy informales, somos muy... Y me refiero a informales no solamente como a me he visto en Gino, una cosa así, sino todo lo podemos hacer por debajo. O sea, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Por debajo de cuerda y por encima de cuerda. Como si tienes que tener cuidado porque te van a cobrar más en las tiendas. Tienes que tener cuidado porque decimos en Colombia somos más moscas, aquí en Perú dicen, no, más abejas, aquí en Perú dicen somos más moscas. Hay que tener cuidado como con esa malicia criolla, una cosa así. Sí. Y entonces uno está como protegiéndolo, ¿no? Uno va al mercado y entonces, espere, no pregunte usted porque a usted le van a cobrar más caro. Yo pregunto, siempre que vaya tiene que regatear, tiene que pedir el precio más bajo. Tenga cuidado con esto, ¿no? Como queriéndolos proteger de esa parte de nuestra cultura que si no se las enseñamos les va a chocar un montón. También con cosas como el acercarse y no acercarse, para muchos de ellos ese metro de distancia es, no me toques, esto es mi espacio, y eso aquí no existe. Ese espacio privado solamente lo tienes cuando estás en tu baño, no hay otro espacio privado. Cosas como estas creo que entiendo por dónde vas, y sí hay que enseñarles, y el asunto es... pero mira que es loco porque aún dentro de los latinos de un país a otro nos toca ir aprendiendo. Esta semana yo siento que estoy aprendiendo algunas cosas aquí en Perú también, a pesar de venir de un país tan cercano, entre Perú y Colombia hay un país de por medio, Ecuador, pero aún de un país a otro hay cosas que aprender, de una ciudad a otra hay cosas que aprender. Entonces, no, aclarar, yo no he tenido que enseñar, hasta donde yo sé, yo creo que no he tenido que enseñarle algo, y si se lo he enseñado he pasado muy desapercibido porque no se me ocurre, pero sí me ha pasado con otras personas. Y entiendo eso, Bueno, pero ¿sabes qué es el asunto? Y lo chévere de la cosa es que aún en eso está lo paternal, ¿viste? Porque uno estás queriendo cuidar a esa otra persona, ¿no? Uh-huh. bueno, quiero dejar claro que no le pagué a David nada antes de esta reunión. No le soborné. Pero y aprecio sus comentarios tan bonitos. Pero sí, si hay muchos mexicanos escuchando, les agradezco mucho porque ustedes me enseñaron mucho de misiones y de culturas hace muchos años. Y algo que sucedió en mi vida ministerial es que después de 20 años en México, dejamos todo y fuimos a Sudamérica y empezamos una obra nueva. Y yo creo que puedo decir que nos fue bien en México, que nos fue bien. Y el ministerio creció en medio de eso, yo aprendí un montón de cosas culturales. Y cuando llegué a Sudamérica, obviamente no había aprendido todo, pero sí había aprendido bastante. Y yo creo que empezamos en Sudamérica con un corazón más latino. Y desde el primer día y la primera base de Jucum, en su mayoría el staff y el liderazgo eran latinos. Y nunca nos tocó en Sudamérica un tiempo de transición, los gringos saliendo y los latinos levantándose. Entonces, desde el primer día vivimos la realidad
que el latino sí puede. Yo creo que eso nos ayudó para minimizar a veces tiempos de transición que son un poco torpes, de que ya lleno sus zapatos o no. El gringo todavía está o algo así. ¿No? Pero gracias, David, por ser tan amable Claro. con tus comentarios. ¿Cuántos años tienes en Latinoamérica? 37. 37. Él es más latino que yo porque yo a los 3 años todavía no pensaba en cómo es la cultura, en cosas de estas, ¿viste? Entonces, por eso creo que no había, o sea, mi comentario no es como queriendo quedar bien con Clar y haciendo la conversación aburridora, sino que uno empieza a pensar en una cultura cuando se mete en misiones o cuando ya tiene una 20, 30, 20, tal vez 19, 20 años, y antes de eso uno no piensa en esto, ¿no? O sea, y pues prácticamente Clar tiene más años de latino que yo. Pero si Sí, sí, pueden sí, o decir sea, algo pensando en más, esto. no, es como ustedes que me conocen bien saben que me encanta enseñar, pero no voy a enseñar. Sí, tiene mucho valor ser como bicultural, Claro. pero hay algo que va más allá, que me atrevo a decir que a pasar los años, que el ser humano es universal, que quiere decir que si encajamos el suizo así, el colombiano así, el chino así, hay una equivocación que hay cosas profundas que tenemos en común como seres humanos en todo el mundo. Entonces, si tiene valor ser como bicultural, hasta tiene más valor entender el corazón humano universal. Y el japonés responde a un amor genuino. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, llega un momento en que es más universal que algo cultural. Wow. David, ¿qué ha sido el desafío más, o tal vez el más reciente o el que más te recuerdes ahorita de trabajar con gente menor que tú que va entrando a la misión? ¿Qué ha sido lo más ¿Pudieron abrir complicado de una trabajar cuenta con de ellos? TikTok o qué? No, pues todo, mira, todo lo que tiene que ver con tecnología para mí es, ay, Dios santo, es un completo problema. Todo lo que tiene que ver con tecnología para mí es un problema y ahí sí veo un problema. Pero de trabajar con la gente más joven, bueno, yo creo que mira, toda la tecnología y todo lo que está sucediendo sí hace una brecha muy grande entre ellos y nosotros. Y yo hablo con los muchachos, acá yo les digo, mira, conversaciones que tuve con los chicos de esta, por ejemplo, con algunas de las chicas, si ustedes se vistieran como se visten ahorita, hace 10 años atrás, y escucharan un comentario de una chica como se visten ahorita, dirían que son chicas de la calle, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mostrarles, por ejemplo, esto del decoro, por ejemplo, ¿sí? Cuando están tan bombardeados porque vestirse con menos ropa es mejor. ¿Cómo trabajar con ellos en el área sexual, por ejemplo, cuando se supone que a cierta edad tú ya tienes que haber hecho un montón de cosas? ¿Cómo trabajar con que entiendan que los papás no son unos dinosaurios y que los líderes que estamos allí no somos unos dinosaurios, que les decimos las cosas porque realmente son verdad? Que una cosa que es triste es cuando, bueno, tú sabes que lo que están haciendo está mal, les adviertes y vienen golpeados, eso no es tan chévere. Am, pero en general, yo creo que los chicos hay que gozárselos, ¿no? Hay que gozárselos, muchachos, porque si no, ¿en qué estamos, no? Si no, ¿en qué estamos? Pero sí, sí veo que o sea, como intentar entrar en sus cabezas un poquito con tanta información loca que tienen, a ratos se hace complicado, a ratos no es tan fácil. Yo creo que la generación que nos mentorea a nosotros, de alguna manera la ha tenido, pienso yo, no puedo estar equivocado, la han tenido un poquito más fácil porque nos han tenido más cerca, ¿no? O sea, los muchachos ahorita los tenemos en casa, pero están lejos, no están con nosotros, no están, o sea, viven en otros mundos, viven en otras historias, viven en... Entonces encajar allí creo que es un poquito más complicado.
Pues ahí agregaría una pregunta que están haciendo acá en el público y es, ¿creen que la forma de abordar las diferencias generacionales hace 20 o 25 años siga vigente en los tiempos actuales? Buena pregunta. Mm, Bueno, yo creo que va con esta pregunta, iba a comentar en cuanto a los jóvenes hoy en día, que como pienso yo. Bueno, primero a veces consulto con ustedes. Ustedes son un vínculo para mí con los que son hasta más jóvenes que ustedes. Los consulto con ustedes, pero yo creo que dos cosas, si escucho bien, pero de corazón, no puede fingir eso. Si escucho su corazón, va a haber una puerta abierta. Y si entiendo que cada persona me puede enseñar algo, y entonces yo puedo disfrutar de una conversación con un jovencito. Hay un montón de cosas que ellos saben que yo no sé. ujú. Yo creo que hay mucho de eso que sí me fascina la persona, los sueños, las habilidades, su corazón, o quizás sus decepciones. Yo creo que va a haber una entrada. Entonces, con preguntas curiosas, pero genuinas, podemos minimizar las barreras generacionales escuchando sus corazones. ¿Qué son el tipo de preguntas que tenemos que hacer para entender a otra generación? Eh, bueno, yo quiero escuchar lo que tiene más en su corazón, Mm, normalmente sus sueños, y empiezan a hablar. okay. Yo creo que es muy importante ser enseñable. Le voy a dar un ejemplo de que no es tanto con jovencitos, pero es algo que podemos caer en una trampa. Cuando empezamos a ministrar en comunidades indígenas en la selva amazónica, donde no tienen luz, tienen canoas, una vida muy rústica, muy sencilla. Y llegamos allí con un grupo de pastores, mi esposo estuvo conmigo, con un equipo jucumero, y los pastores de los pueblos indígenas nos preguntaron, Jucum puede ser nuestra cobertura espiritual. Y yo les contesté así, pero yo vivo tan lejos. Y les contesté así, bueno, eso rapidito, que si ellos se juntan con su Biblia y con sus peticiones de oración, Dios les va a visitar. Y en muy pocas palabras, mi esposa me observó y ella obviamente discernió que yo veía en ellos mucha habilidad. Y yo creo que mucho tiene que ver con la actitud con la que acercamos con la persona. Entonces, si yo me acerco con un jovencito bien perdido, con todas las cosas extrañas, ellos van a percibir eso y no van a abrir su corazón. Pero si yo les acerco así, con una curiosidad sincera Mm. y anhelo escuchar sus sueños, obviamente no es todo fácil si tienen ciertos rencores, pero si yo hago de mi parte, se va a ver una oportunidad de ver su corazón si ellos quieren. En tu opinión, David, ¿qué tipo de preguntas harías para entender la mente de la generación más joven que tú, digamos, en un proyecto? Empezar con el fin en mente, digamos, quieren dirigir una escuela, y en tu equipo hay gente más joven que tú y vienen con un montón de ideas que tal vez no entiendes o no entiendes el por qué. ¿Qué tipo de preguntas harías tú para entender a esta generación? Wow. Mira, yo creo que no te puedo dar una lista de preguntas ahorita, Ujú. ¿sí? Porque yo creo que las preguntas van a ir saliendo a medida que vas viviendo con él, vas conociendo, vas dándole, ¿no? Pero yo sí creo que hay cosas que son como esenciales y esos no van a cambiar de una generación a otra, sí, son esenciales. Hay cosas que pasan, que son modas, que son estrategias, pero hay cosas que son esenciales, ¿no? Y están allí y ahí están, ¿no? Y entonces, si estamos hablando como de sueños o de ministerios o de proyectos que tienen a largo plazo, eh, empezar por a dónde quieres, a dónde sientes que Dios te está llamando, ¿no?
y por qué crees que Dios te está llamando a esto, ¿no? Y cómo crees que Dios lo quiere lograr, ¿no? Y de pronto hacer preguntas feas como, bueno, y si no logras hacer eso, o si pasara algo que no lo lograras, ¿seguirías siendo la misma persona? ¿Crees que Dios te seguiría amando de la misma manera? Porque yo creo que es importante como llevar a la persona a que se dé cuenta qué quiere hacer, pero también el por qué lo quiere hacer, ¿no? Está colocando su valor en al alcanzar algo o puede entender que su valor es porque Dios se lo ha dado. Mira, ¿sabes algo? Yo creo que trabajar con gente no es como trabajar en la cocina, ¿no? Que hay una receta y tú sigues la receta y ahí está, ¿no? Echas papas, verduras, agua, sal y un pedazo de carne y tienes una sopa. O sea, yo creo que la gente, todos son tan diferentes, todos son tan, aunque están en una misma generación yo tengo 2 hijos criados por los mismos papás y hay tantas brechas, tantas diferencias. En una escuela tú tienes 10, 15, 20 muchachos, 4 muchachos y todos son tan diferentes, aunque son de la misma generación. Por ejemplo, yo ahorita tuve 6 que son muy contemporáneos, chicos de 16 a 21 años y todos tan diferentes, todos tan distintos, con gustos tan distintos, que yo creo que la pregunta para la generación, yo creo que es más para nosotros, ¿no? ¿Qué queremos con ellos, no? ¿Qué queremos que ellos alcancen? ¿Queremos que alcancen lo que a nosotros nos parece o queremos que alcancen el sueño de Dios, ¿no? Lo que Dios tiene con ellos, ¿no? Porque yo estoy seguro que muchos de los proyectos que Dios le está dando son cosas que a nosotros ni se nos ocurrirían, ni nos parecerían lógicas, pero es Dios quien se las está pidiendo. Entonces, bueno, si Dios te está pidiendo, yo te acompaño, oremos y le preguntamos a Dios cómo lo logramos, ¿no? ¿Cómo alcanzamos eso? Y cómo alcanzamos hasta el momento en el que Dios me permita a mí acompañarte, ¿no? Porque ahora que hablamos de mentoreo también me doy cuenta que en mi vida han habido varias personas en diferentes momentos de mi vida que me han ayudado, ¿no? Entonces no han sido todos siempre, han habido cambios, pero siempre ha habido alguien que me ha estado como mentoreando, ¿no? Entonces yo recuerdo que alguien me decía, alguien que a quien amo mucho me decía, David, tú tienes que aprovechar las personas para ministrarles lo que tienes de parte de Dios, así sea un segundo, porque hay gente que la vas a tener un minuto, como hay gente que la vas a tener 3 años, 4 años, pero que ese momento tú puedas ayudarlo a que se acerque un poquito más a lo que Dios quiere hacer con él. Uh-huh. ¿Puedo añadir algo? Sí, dale, dale. Algo rápido, que yo tengo una cosita aquí en otra pantalla que me llamó la atención de que ejemplifica así, personifica así, mostrar interés en una persona. Entonces, hay un ejemplo bueno y malo, o más bien empezamos con un mal ejemplo. Y es una historia verídica de un primer ministro de Inglaterra, o más bien 2. Y una jovencita inglesa que comentó así, ella cenó una noche con el primer ministro Gladstone. Y dice así, cuando salí del comedor después de haber cenado con el ex primer ministro Gladstone, él me dejó con la impresión de que él era el hombre más inteligente de Inglaterra. Entonces, en la primera cena le impresionó este señor de edad qué tan inteligente era, y eso no es la meta. Cuando hablamos de establecer vínculos con personas genuinamente, es un ejemplo de lo que queremos. La siguiente noche, de verdad, ella cenó con otro primer ministro y dice así, pero después de estar sentado al lado del ex primer ministro de Israel, él me hizo sentir que yo era la persona más inteligente de Inglaterra. Y entonces, esa frase siempre me ha animado y retado que se disuelven muchas barreras si mostramos un interés genuino en la persona. No importa su edad, su trasfondo, su habilidad o falta de habilidad, si mostramos interés, ellos se sienten una aceptación que quizás jamás han sentido antes. Tengo una última pregunta y es, ¿cómo abordan los errores? Voy a dar un ejemplo. Están trabajando en X proyecto y la generación más joven tiene una idea y la generación mayor dice, no va a funcionar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo a tu manera y no funciona. ¿Cómo lo abordan? O viceversa. El joven, el mayor hace una propuesta, el joven dice, no va a funcionar, eso ya no se usa,
pero vamos a hacerlo esta vez. Y no funciona. ¿Cómo abordan cuando se toma una decisión que se inclina hacia un lado, generacionalmente hablando, y que no funciona? ¿Cómo lo abordan? ¿Entran en el clásico, te dije que no iba a funcionar, o cómo abordan este tipo de cosas? Ayúdame, señor. No puedo notar el intercambio entre David y yo. Tú haces muy buenas preguntas, Juan Carlos. Gracias. Tienes el micrófono apagado, David. Sí, estás en silencio, señor. Creo que Ya, ok. Mira, si yo propongo, si los chicos propusieron algo, ¿ok? Y yo dije, no, por ahí no va, no creo que va a salir porque no, y bueno, ok. Pero aún siento que es la oportunidad de dejar que pase, ¿sí? Y puede pasar que salga como puede pasar que no salga. Ya. Bueno, lo primero es que no es su error, es nuestro error. Sí, o sea, no es ustedes se equivocaron, sino nos equivocamos, ¿sí? Y entonces ahí viene el otro rollo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la equivocación, no? ¿Cómo vamos a solucionar la cosa, no? Y entonces vamos a buscarle la salida, ¿no? Porque detrás de un error no solamente está el aprender del error, ¿no? Sino cómo salir de los errores, cómo afrontar la vida cuando te equivocas, aún eso es una oportunidad para mentorear, ¿viste? Cómo manejas tus emociones en medio de, cómo podemos pensar, cómo podemos analizar en medio de esta situación en la que nos fue mal, ¿no? Eh, ay, como intentar sacar lo mejor de ese momento, ¿no? Ahora, si ellos hicieron como yo pensaba, yo estaba convencido de que por ahí era, que así era como se hacía, y definitivamente, ups, no fue así como salió mal la cosa, no, pongo el pecho y digo, ya, yo me equivoqué, perdónenme, y ahora cómo lo arreglamos, qué vamos a hacer para arreglarlo, pero en los dos casos hay que buscarla, arreglar la situación, ¿no? O sea, alcanzar lo que nos estábamos proponiendo, buscar las maneras. Y algo que creo que es vital es guardar la relación en medio de la equivocación. ¿Sí? O sea, nos equivocamos y sí, nos equivocamos. O sea, ya está. Ya no podemos echar pie para atrás, ¿verdad? Pero nosotros dos nos estimamos por encima de la equivocación y vamos a sacar adelante el error. ¿Sí? Creo que eso hace parte de la confianza también que puedes dar. Yo creo que un líder que se equivoca y no reconoce su error crea una distancia inmensa con la persona que está mentoreando y eso puede ser una grieta grandísima en una relación de mentoreo. Ya. Sí, yo creo que todas circunstancias se presta para mostrar confianza. Y si nunca nos equivocamos, nunca experimentamos que hay una amistad que es más fuerte que una situación, una equivocación. Entonces yo creo que está bien. Yo intento mantener un buen sentido de humor y yo miro la relación, me siento como maratonista en el sentido de que vamos a dar muchas vueltas aquí y quizás vamos a tropezar en algún momento, pero no es el fin del mundo. Obviamente tengo que intervenir si es algo un poco mayor. Para proteger a la persona y a los demás. Pero muchas veces podemos superar el detalle que quizás por falta de experiencia, pero mantengo un buen sentido de humor y yo estoy pensando, es una amistad a largo plazo. Y nos vamos a charlar de la situación hace 2 años cuando metió la pata y nos parece cómico la situación. No mata la amistad, más fortalece la amistad porque a pesar de eso, sigo confiando en la persona. Ya. ¿Puedo decir algo? Yo creo que dar oportunidad al error es importante. No estamos esperando que se equivoque, pero sí dar la oportunidad a que puede pasar un error, ¿no? Y puede pasar, ¿ya? Y eso no hace ni más ni menos a la persona. Ya. Chicos, pues muchas gracias. Ya no tengo más preguntas, pero sí quisiera darles la oportunidad si hubiese algo con lo que quisieran cerrar, alguna palabra de ánimo o algo más que quieran compartirnos. Bueno, yo puedo decir algo y
Bueno, he disfrutado de esa plática, menos una cosa que solamente yo veo en mi pantalla es de Juan Carlos y David y no tengo idea quiénes están escuchando. Sí. Pero lo que puedo decir para terminar es que no tengo que ver los nombres ni las caras de ustedes. Declaro que cada uno de ustedes tiene un gran potencial, que le echen ganas, que realicen sueños. Y que Dios les bendiga mucho. Yo tengo muchos héroes en Latinoamérica y no les puedo ver esta noche por el formato de mi pantalla, pero no, sin saber quiénes están escuchando, declaro lo que Dios dice. Ustedes tienen un gran futuro y que realicen los sueños, lo pueden hacer. Les animo a tener esta red de amistades, de rendición de cuentas, tener un mentor, tener un pastor, tener un amigo cercano, porque ellos se pueden ayudar para realizar sus sueños en su plenitud, no solamente de manera parcial. Que Dios los bendiga un montón. Gracias, Clark. David. Ok, si están dentro de un círculo como una misión, ponte Juventud con una misión, es importante tener mentores fuera de la misión. Eso es muy importante. No se encierren en la misión, busquen gente de afuera también. Escúchenlos, porque solemos endiosar también la misión y pensar que solo los jucumeros entienden y tienen la razón, y la gente de afuera también tiene la razón. Busquen tener a alguien a quien rendirle cuentas, busquen tener a alguien que esté como en el mismo nivel que ustedes y busquen a alguien a quien ustedes puedan ayudar. Y échenle ganas, ¿no? Échenle muchas ganas y si nos equivocamos nos paramos y todo es una oportunidad. Otra cosa que creo que es importante, miren sus manos y seguramente van a tener quemadas. Entonces, muestren las quemadas a los demás y si los demás no quieren creer por las quemadas que ustedes les están mostrando, cuando se quemen, ayúdenselas a sanar, ¿sí? Ayúdenlos a echar para adelante porque estamos donde estamos por la pura misericordia y gracia de Dios. No estamos por otra cosa, no porque seamos espectaculares. Entonces, esos chicos que están a nuestro lado, echémosles ganas también. Y los que están por encima de nosotros, apoyémoslos, oremos por ellos, ayudémoslos con sus cosas. No está de más un día lavarle el carro, ayudarlo con las compras, no sé. También necesitan sentir que son amados. Simón. Bueno, comencé diciendo que conocí a Clark en la LDC hace un año, una escuela de liderazgo que hicimos. Y tengo entendido, Clark, que van a hacer otra escuela, otra LDC en México, ¿es correcto? Sí, la siguiente EDL en enero y febrero del próximo año, creo que en Juárez, en esta ocasión, nuevamente en Juárez, es una escuela fabulosa, les esperamos el próximo año. Sí. Bueno, si quieres cuéntanos un poquito por gente que pudiera estar interesada sobre esta escuela, quién puede asistir a la escuela y tal vez quieras dejar en los comentarios después el link de la escuela o los de Juárez pueden por ahí dejarles a quién está para que la gente tenga más información, sería bueno. Ok. Entonces, pero de una vez comparte un poco más o no. Por favor. Sí, ya, ok. Bueno, no tengo las fechas exactas, aunque yo formo parte del equipo, pero en cierta fecha de enero empieza, son 6 semanas. Es una escuela en que pueden recibir más si tiene algunos pocos años trabajando en Jucum. Se dice así entre la escuela de Jucum y el servicio en Jucum, más o menos 4 o 5 años mínimo. Y para poder absorber algo, porque tú has vivido la realidad, que el liderazgo no es todo fácil, y entonces para que los que tomen la escuela no sea algo teórico, pero algo que ya han vivido hasta cierto punto y se absorbe mejor. Y es una escuela normalmente para jucumeros, pero tal como es la política, si hay personas que no han tomado su escuela de jucum, hay una manera de tomar el curso llenando la aplicación, pero la gran mayoría son jucumeros y a veces hay algunos pastores que han tomado la escuela. Entonces, es para el público en general, aunque la verdad es que el enfoque es más hacia el jucumero de tiempo completo. Y se trata con 2 cosas, el corazón del líder, su vida espiritual y habilidades y liderazgo. Es un equilibrio, así que a mi opinión
hasta que damos un poco más de importancia a cómo es el corazón de un líder para no quemarse, para tener una vida equilibrada y muchas cosas saludables de su vida espiritual y herramientas de liderazgo también cubrimos en la escuela. Súper buena escuela. Sí, la EDL, Escuela de Desarrollo en Liderazgo, creo que es de las que más me ha impactado a mí y a mi esposa, la recomendamos muchísimo. En Juárez tiene una hospitalidad excelente, entonces se la van a pasar muy bien si van a tomar la escuela allá. Los animo a hacerlo a los que puedan. Y bueno, chicos, pues muchas gracias a ambos, Clark, David, la verdad es que estuvo muy buena esta dinámica. Y bueno, recuerden, chicos, esto va a quedar por aquí en mi perfil. Si alguien que tú conoces crees que le va a caer bien escuchar esta conversación, compártele el link, compártele la charla. Estaremos trabajando este fin de semana para subirlas a YouTube pronto, para que puedan tenerlas. Y pues nada, muchas gracias. Igual nos vemos la próxima semana. Recuerden, martes y jueves a las 7 de la noche, tiempo de Mazatlán, que es a las 8 en Bogotá y en Perú, y en Ciudad de México, y es 9 de la noche en Chile y 6 de la noche en Arizona. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chicos, muchísimas gracias. Les mando un abrazote desde acá, desde México. Gracias. Y, pues por acá nos seguimos viendo. Chao. Chévere, gracias.